Pues capítulo 22 de Mateo, versículo 1 hacia adelante. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciéndoles: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo. Envió a su siervo a llamarlos, a los convidados a la boda, mas estos no quisieron venir. Volviendo a enviarlo otros siervos, diciéndole, decirle a los convidados: que aquí, que he preparado mi comida, y mis toros y animales engordados han sido muertos, y todas estas dispuestos, venir a las bodas. Mas ellos sin hacer caso, se fueron, uno a las labranzas, otro a sus negocios. Otros tomaron a los siervos y afrentándolos y los mataron. Al oír esto el rey se enojó, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó sus ciudades. Qué historia hasta aquí, tan importante, tan íntegra, pero está hablando al pueblo de Israel. Está hablando que el pueblo de Israel era los invitados a la boda, porque desde el libro de Génesis hacia adelante está hablando de algo tremendo y poderoso que había sucedido. Y lo que había sucedido de aquí para allá era sencillamente que el pueblo de Israel era el pueblo elegido por Dios para que Dios mostrara su amor hacia este mundo perdido y vano y hueco, sin esperanza y sin luz. De una manera o de otra, Israel era los invitados a las bodas, pero sucedió lo que siempre sucede. Sucedió que no quisieron, de una manera o de otra, recibir el legado que Dios había depositado sobre ellos. Así que, como todos sabéis vosotros, el pueblo de Israel mataba a los profetas, afrentaba a los profetas. Entonces Dios mandó juicio sobre Israel. Juicio porque sus pueblos de alrededores siempre fueron su enemigo. Una y otra vez le sitiaron, una y otra vez lo esclavizaron, una y otra vez lo deportaron. Fue tal la crueldad que hubo contra ellos porque ellos no entendieron el plan y el propósito de Dios. ¿Y qué es lo que sucede con este pueblo? Que en los últimos, cuando ya está preparado para venir Jesús, ellos automáticamente empezaron a poner excusas para no aceptar al Mesías que había de venir sobre esta tierra. ¿Y qué es lo que sucede? Dios tiene que mandar juicio, Dios tiene que mandar destrucción, porque se rebelan contra la autoridad, se rebelan contra la gloriosa venida del Mesías. De una manera o de otra, Dios tiene que hacer juicio, porque aquellos que estaban predestinados o preparados para ser la esencia de Dios en la tierra, se rebelan contra Dios, desechan el plan y el propósito de Dios. Y vamos a ver en esta tarde cómo Dios en su amor, en su misericordia, nos abre una puerta para aquellos que no somos, seamos, y para aquellos que llamamos así como tú y yo, los gentiles, los que no somos descendientes de Israel. Dios es el Dios de la segunda oportunidad y Dios es el que manda un proyecto divino para que tú y yo lleguemos a cuajar dentro de los planes y el propósito de Dios. Con todo esto que había sucedido, ellos no desearon seguir, se rebelaron y llegaron a matar al Cristo. De una manera o de otra quedan destituidos y quedan fuera del plan y el propósito de Dios. Dice en el versículo 7, en el versículo 8, entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas. Los que fueron convidados no eran dignos. Hay un momento en que el plan y el propósito de Dios no se puede llevar a cabo porque ellos no quieren. Entonces Dios no tiene que apartar al pueblo de Israel, pero solamente por una cosa, porque no eran dignos de ser partícipes de lo que Dios tenía para ellos. Habían caído en el error de desechar lo que Dios quiere para ellos.
Y oído, iglesia, porque ya entramos en el plan nuestro, ¿seremos nosotros dignos del Señor? ¿Estaremos nosotros o seremos la misma situación que el pueblo de Israel? Que aunque Dios nos ha llamado a esta salvación tan grande, quizás no estará sucediendo como le estará sucediendo al pueblo de Israel. ¿Nos hallaremos nosotros dignos para entrar al reino de los cielos? ¿Seremos nosotros parte o seremos nosotros esa parte como la parte del pueblo de Israel? Que uno estaban en su negocio, otros se iban a sus líos y no pudieron recibir lo que Dios tenía. Así que el que tenga oídos para oír en esta noche, abra sus oídos, porque Dios está en la misma situación que estaba con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue desechado simplemente porque no eran dignos de participar de lo que Dios tenía. Pero hoy nosotros debemos de hacernos una radiografía y mirar si realmente somos dignos de recibir el reino de Dios y toda su misericordia. Así que en esta noche deberíamos de examinarnos a nosotros mismos. Si Dios rechazó al pueblo de Israel por no tener dignidad y por no ser parte del proyecto de Dios, mírate en dónde quedaremos nosotros. Dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que hace una boda, y en esa boda tiene unos invitados, pero los invitados que tienen preferencia, los invitados elegidos, los invitados llamados, rehúsan ir a la boda, rehúsan entrar en el plan y en el propósito de aquel rey, se rebelan contra él, de tal manera que Dios tiene que mandar juicio continuamente sobre ese pueblo. Aunque eran invitados principales, ellos no eran dignos de ser parte de esa invitación. Y Dios tiene que desecharlos y tiene que mandar destrucción sobre ellos, porque ellos no eran dignos del Señor. Y esto quiero enfatizar también en esta noche. ¿Seremos nosotros dignos del Señor? Si nosotros también rechazamos la misericordia, la oportunidad que Dios nos da, si nosotros también rechazamos el amor y la bondad de Dios, si nosotros también rechazamos todo lo que Dios aporta a nuestras vidas y a nuestros deseos, ¿seremos también nosotros dignos? Hoy más que nunca debemos de mirarnos en lo más íntimo del corazón, en lo más profundo del corazón, si realmente no somos dignos o no de recibirlo. Verso 9, vamos a entrar enseguida en lo que quiero compartir. Dice, id pues y salid a los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y salieron los siervos por los caminos y juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Dice, el plan y el propósito de Dios, nadie le va a quitar a Dios hacer lo que tiene que hacer. Pero Dios nos da una oportunidad a nosotros, que es el tiempo de los gentiles. Ya que los judíos no quisieron, nosotros los cristianos, somos esa generación que Dios le va a dar una oportunidad y que Dios le ha dado una oportunidad para que entre en una nueva dimensión y puedan disfrutar de lo que Dios tiene. Por eso dice en Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y dijo que Dios salió a los caminos, quiere decir, a los que no contaban con ellos, a los viles, a los menospreciados, aquellos que quizás no estaban dentro del plan y el propósito. Sin embargo, Dios les dio la oportunidad, y cuando fue, no solamente eligió a los hombres de realeza, ni a los hombres importantes, ni a los hombres que tenían grandes cosas, sino que Dios, como dice en Corintios, que a los viles, a los menospreciados, los escogió Dios para avergonzar a los que eran aquellos que son todavía los judíos. Nosotros, los que hemos recibido a Cristo, debemos de avergonzarnos a ellos, porque la gracia que ellos no quisieron fue derramada sobre nosotros, porque gracias a la rebeldía de Israel, gracias a los que no son aptos, nosotros, por medio de Jesucristo, hemos alcanzado el plan y el propósito de Dios. Digan aleluya. Digan gloria a Dios. Y dice que
salió y escogió a lo bueno y a lo malo. Esa parábola tan famosa que tenemos del trigo y la cizaña, ahí está comparada. Lo bueno y lo malo tienen que estar dentro de la iglesia. Y Dios irá apartando en su momento, irá de una manera destacando a uno y destacando a otro para que sepamos quién son y quién no son. Porque el fundamento de Dios está sólido. El Señor conoce los que son suyos. Digan aleluya. Aleluya. Digan gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que aquel versículo se cumplió, Juan 3:16, el que le dijo a Nicodemo: si no nace de nuevo, no puede verse el reino de los cielos. No es porque hayas nacido judío, le dice, y ni porque sea un del Saladín, ni porque pertenezcas a los ancianos de Israel. Esto depende simplemente de nacer de nuevo. En donde dice el capítulo 1 del libro de Juan, que no son aquellos que según la carne, sino los que nacen del Espíritu por el poder de nuestro Dios. Esos somos tú y yo. Nosotros somos esa generación que Dios salió a buscarnos y a rescatarnos porque estábamos perdidos, dice en Efesios capítulo 2, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos llamó, nos escogió para poder ser partícipes como hombres y mujeres de Dios. En ese proyecto de Dios, en esa visión de Dios, tú y yo, que somos personas que hemos entendido el plan y el propósito de Dios, hemos sido llamados ¿a qué? A una salvación tan grande como la que hemos recibido. Dice que los llamó a todos y que Dios no hizo acepción de personas, ni sigue haciendo acepción de personas en el siglo en el que estamos. ¿Sabéis por qué? Porque lo mismo Dios llama a un delincuente que llama a un juez, que lo mismo Dios llama a uno que está buscando en la basura, a uno que trabaja en el mejor trabajo del mundo. Porque el Evangelio no está limitado sencillamente ni a estatus, ni a cultura, ni a persona. Está abierto a todo aquel que pueda reconocer que hay un Dios todopoderoso y da igual la situación, y da igual lo que tenga. Solamente hay que abrir el corazón para que el proyecto divino de Dios lo alcance. Dice, y hemos salido con las plazas, hemos salido por los caminos, por donde hemos ido, y hemos traído a los buenos y a los malos. Dios es un Dios de oportunidades. Y tú y yo, o podría ser tú más bueno, podría ser más malo, aunque la Biblia declara en Romanos que no hay uno, ni uno bueno. El único bueno es Dios. Pero bueno, si te consideras más bueno, pues bueno, está bien. Pero no hay ni uno. Por si acaso, no voy a hacer que te creas que sí era bueno. No hay ni uno bueno. En el libro de Pedro, el primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 10, dice que Dios nos escogió a nosotros, que no éramos pueblo, para que ahora seamos pueblo. ¿Te das cuenta? Nosotros que no éramos invitados, nosotros que no estamos dentro de la lista de los invitados. Ahora Dios escogió un pueblo que no era pueblo, para hacer un pueblo. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Así que yo tengo que estar agradecido. Yo tengo que ser una persona agradecida, porque yo no estaba en el plan, yo no estaba en el propósito, pero Dios, que es bueno, me dio una oportunidad. Si tú tienes la oportunidad, igual que yo, porque recibimos a Jesús, porque creímos en el mensaje de Jesús, porque dijimos, sí, queremos estar en las bodas del Cordero, sí, queremos estar ahí. Tal vez no nos merezcamos, seguro que ninguno no nos merecemos, porque lo deja bien claro en Efesios capítulo 2, nos habla de que somos salvos por gracia, no por algo que yo haya hecho, no por algo que yo haya ganado. Así que en esa verdad y en esa consolidad tendremos que estar preguntándonos siempre, tengo que ser digno del Señor. No puedo perder esa oportunidad. Y ahí está el plan y el propósito de Dios. Dios creó un pueblo que somos nosotros, que no éramos pueblo. Pero sin embargo, hemos venido a participar a ese grupo. ¿Dónde está mi mensaje que quiero compartir con vosotros? ¿Dónde está lo que yo recibía con vosotros? Versículo 11. Entrando el rey para ver a los convidados, vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Hola, hola. Este rey
se interesó por el público que había ahí. Porque el Dios al cual servimos nosotros no es un Dios de lejanía, es un Dios de cerca, un Dios que convive, un Dios que se interesa, un Dios que tiene cuidado. Y él entró en la boda y empezó a saludar seguramente a todas las mesas. Gente, quizás había cojos, quizás había tuertos, quizás había mancos, quizás había paralíticos, no lo sé lo que encontró por la calle. Quizás vio a gente que era de mal vivir, gente ladrona, quizás, yo no sé lo que era, pero él abrió las puertas para que entraran y recibieran de la gracia y del amor de ese rey. Pero cuando él empieza a saludar, hay algo que nosotros debemos de estar ahí, que siempre lo hemos visto. ¿Cómo es que cuando entra a aquel lugar, encuentra a un hombre y no lo ve con las vestiduras de boda? Le dijo, verso 12, le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí si no estás vestido de boda? Mas él cayó. Ahora, qué cosa más extraña, que este hombre recibió la invitación, entró dentro, pero sin embargo no estaba vestido de boda. Ahora usted me dice, ¿cómo que no estaba vestido de boda? Si fue a última hora y los trajo allí para que pudieran vestirse. ¿Sabe lo que sucedía? Me tuve que meter a investigar este caso porque a mí fue lo que me hizo cambiar y compartir esta palabra. Que cuando el rey se acercó a la mesa, vio a un hombre que no estaba vestido de boda. Pero claro, es que resulta que había una costumbre, y hay costumbre en Israel, que cuando se hace una boda de realeza, todo el que vaya tiene que ir con vestiduras de boda. Y la vestidura de boda no es que se las ponga él por su dinero, sino que el rey hace miles de vestiduras para que todo el que venga le ponga la vestidura. La vestidura estaba constituida en una túnica blanca. Ese día, todos los que iban al banquete, todos los que iban a la boda, el rey les regalaba una muda, que era una túnica blanca, para que vieran y estuvieran de fiesta, para lo que era la boda, no se fuera desentonada, todos fueran de blanco y todos fueran con sus turbantes y llevaban turbantes. Pero aquel hombre entró en la boda y vino con su traje, con su propia ropa. Oído, hermano, este es el mensaje. Muchas veces queremos entrar al Señor con lo nuestro. Queremos entrar con nuestra ropa, queremos entrar con nuestra inteligencia, queremos entrar con las cosas que traemos del mundo. Pero Dios no es un Dios que pase por alto. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe lo que hay en tu corazón. Cuando se acercó a él, le dijo: ¿pero qué haces? ¿Y la túnica que se da en la puerta? No, es que yo tengo este traje. No, él se cayó. ¿Sabes por qué se cayó? Porque él sabía la costumbre y él sabía que había de vestirse de blanco, pero no lo hizo porque él pensaba que su traje era mejor que el que iba a dar el rey. Digan aleluya, digan gloria a Dios. Y algunas veces cuando venimos a Cristo, nosotros no le queremos, que no necesitamos nada de Dios y queremos entrar a Dios con nuestra sabiduría, con nuestra inteligencia, queremos ir con nuestra vestidura, queremos ir con nuestra ropa y queremos engañar al rey no hay quien le engañe. El rey sabe tu vida. ¿Por qué despreciaste? Le podía haber dicho el rey, ¿por qué despreciaste la túnica que se daba? ¿De qué no te das cuenta que todos los que están aquí están vestidos de blanco y tú vienes vestido de verde o de amarillo? Yo no sé qué color llevaría. Porque muchas veces venimos con el traje del mundo y el traje del mundo no vale en el reino de Dios. Para vestirte del reino de Dios tienes que ir vestido de lino blanco y de lino fino, porque si no, no podrás entrar en las bodas del Cordero. Porque Dios viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Dios viene a buscar una novia preparada y consagrada y santificada. Esto fue lo que me hizo cambiar la parábola. Porque yo investigué y busqué y digo, ¿de dónde ha aparecido esto? Y en el libro de Sinfonía, capítulo 1, versículo 7 y versículo 8, nos habla de que todos los reyes que hacían bodas daban unas túnicas para que toda la boda no se descompusiera y fueran de multicolor, sino que todos fueran de color blanco.
Estaba ese versículo ahí, digo, porque es raro. Y lo que Dios me habló y me dijo, yo no quiero nada de lo que tú traigas del mundo. Quiero que te pongas mi ropa. Quiero que lleves mi traje. Quiero que lleves mi vestidura. Porque en la boda del Cordero tienes que llevar tu vestidura. ¿Quién eres tú? ¿Por dónde has entrado? ¿Dónde te has colado? Tú no sabes que tienes que llevar tu ropa, tienes que llevar tu vestidura. ¿Cuándo están aquí en esta noche? No puedes ir a Dios. No puedes ir a Dios, hermano, como vienes del mundo. No puedes querer engañar a Dios. Dios es mucho más santo y más poderoso. Dios conoce nuestra vida, conoce nuestro andar, conoce nuestro caminar. A Dios no le podemos engañar. ¿Por qué no te apropias de la gracia de Dios? ¿Por qué no te apropias del amor de Dios? ¿Por qué no te apropias de lo que Dios te da y sigues camoto y quieres implantar lo que tú tienes y lo que tú piensas y tus sentimientos y tus emociones? Es el tiempo que Dios nos va a decir dónde están las ropas, las vestiduras, dónde. Porque si no entiendes que el propósito y el plan de Dios es que lo viejo se quede y lo nuevo entre. Cuando tú quieres entrar a la boda del Cordero con los trajes antiguos, estás entrando ilegalmente, infiltradamente, pero el Rey está viéndote y cuando estés aquí en la mesa va a suceder algo terrible. Abran conmigo su Biblia en el libro de Colosenses, capítulo 3 y versículos 12 al 14. María, por favor, lee Colosenses 3, 12 al 14. Quiero que vea que no es invención mía, que no es porque yo tenga la mente y quiera infiltrar algo, sino que hay unas vestiduras que Dios ha dejado. Y si Dios ha dejado esas vestiduras, nosotros debemos de aceptarlas. ¿Lo tiene por ahí? Sí, ya lo tengo. Dice así la palabra del Señor en Colosenses 3, del 12 al 14. Vestidos pues como escogido de Dios, santo y amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos uno a otro y perdonando uno a otro. Si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Si os dais cuenta, hay una vestidura que Dios ha puesto que tú tienes que llevar, de santidad, de amor, de justicia, de misericordia. Si estas cosas no están en nosotros, no tenemos la ropa de Dios, no tenemos el traje de Dios. ¿Y crees tú que cuando tenga que Dios verte, no vas a ver si no eres santo? ¿No vas a ver si no eres justo? ¿No vas a ver si no andas en santidad? ¿Vas a ver si eres un hombre que tiene problemas? Es que Dios conoce y sabe su ropa. Y Dios conoce su traje. Si tú no llevas el traje de Dios, ¿qué es lo que le hace el traje de Dios? Dice que cuando el rey vio a aquel hombre que no iba vestido conforme a la vestidura que debía de ir, que no llevaba el traje que que el rey le había dejado en la puerta, dice que le dice cogerlo y atarlo de pies y manos y mandarlo al infierno. No hay remedio, no hay remisión. A Dios no hay quien se la dé. Todo lo que el hombre sembrara, eso cogerá. El que siembra para la carne, de la carne cogerá corrupción. Y el que siembra para el espíritu, del espíritu cogerá gozo, paz. Hay un traje, apúntatelo en tu Biblia, mi hermano. Apúntate en tu Biblia y mira el traje. Quizás todavía no te ha puesto la camisa, todavía no lleva los calcetines. Quizás todavía no lleva una pieza que Dios necesita: la santidad, el amor, la justicia, la bondad, la misericordia. Todas estas cosas que es el complemento de las bodas del Cordero. Que no le vale a Dios cualquier traje. Seguro estoy que aquel hombre que entró y no se puso la túnica y no se puso el traje, seguro que iba limpio, que iba curioso, y seguro que se puso la mejor ropa que tenía, pero no vale. A Dios no le vale la ropa, Dios le vale lo que Dios ha dejado establecido.
Así que no vale lo que tú pienses ni lo que tú te creas, vale lo que Dios dice y lo que Dios piensa. Dios nos dio una oportunidad y la oportunidad está puesta en nosotros. Si nosotros no somos merecedores de ello, Dios no va a tener compasión con este asunto. Si tú no llevas la vestidura de Dios, no vas a poder entrar en el reino de los cielos, porque carne y sangre no entran en el reino de los cielos. En el reino de los cielos solamente entrará el espíritu y el alma. Les digo de parte de Dios, hermano, es muy importante en esta noche que entendamos. Si Dios tuvo que juzgar al pueblo de Israel y desecharlo, ¿piensas tú, hermano, que Dios no te puede echar a ti? Dice en Romanos, si Dios degajó el olivo verdadero y te implantó a ti olivo silvestre, si Dios no perdonó al olivo, ¿crees que te va a perdonar a ti que eres una rama silvestre? No sé cuánto me entienden esta noche. Estoy hablando. Yo cuando leo la Biblia, trato de buscar algo, porque las cosas que están ahí están por algo. Y yo me cambié la cabeza y decía yo, pero ¿cómo vas a saber el nombre con tanta gente que había? ¿Cómo vas a saber? Porque todos iban de una forma, iban conforme al diseño que habían dejado el Señor, iban con su ropa que Dios él había puesto en la puerta para que todos lo cogieran. No te presentes a Dios creyendo que lo tuyo vale, lo que vale lo de Dios. Lo que vale lo de Dios. Y si Dios no ha dado esta oportunidad, le pido en el nombre de Jesús que no la pierda, que no la deseche. No pierda esta oportunidad que Dios nos ha dado. No. Si la pierde, no tendrás parte con Dios. Dice, y Dios lo desechó porque no eran dignos. ¿Seremos tú y yo dignos? Porque si no lo somos, Dios no pasa por alto. Dios no quiere una novia manchada con un traje. No, es que a mí me gusta vestirme con flores. No. Este traje tiene lo que tiene. La santidad, la justicia, el amor, la humildad, la misericordia, el amor, el perdón. Todo esto es de lo que está constituido el traje para entrar en las bodas del Cordero. Acompáñenme, cierren sus ojos. Padre, tu palabra ha sido predicada. Señor, si aquellos que no fueron dignos fueron desechados, nos diste una oportunidad a nosotros. Señor, que tú nos hagas dignos de ser parte de tu reino y que podamos entrar en la boda del Cordero. Gracias, Señor, por esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Fuerte, es para Dios, es para Dios. Él es digno de gloria.